Estamos listísimos ya. Bienvenidos a esta última semana del módulo 2 de Industria de Dispositivos Médicos. Para el día de hoy pues vamos a ver también algunos elementos súper interesantes propios de esta industria. Como siempre, invitarlos a que puedan participar con preguntas o aportes de ser necesario. Y bueno, empezamos hoy con un poquito de información acerca de la norma ISO 45001. Esta norma es un estándar internacional como todas las normas ISO, ¿verdad? Pero específicamente esta se centra en sistemas de gestión de la seguridad y de la salud en el trabajo. Esta es una norma que establece un marco para las organizaciones, para que las organizaciones gestionen sus riesgos, que todas las tienen, y para que mejoren el desempeño, precisamente en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Pues para prevenir lesiones y enfermedades que se relacionen con el trabajo y así promover un lugar de trabajo seguro y saludable. Y esto ha sido una maravilla, ¿verdad? A nivel laboral. Ya no solamente es un requisito, ¿verdad? Por lo menos aquí en Costa Rica, exigido por el Ministerio de Trabajo, garantizar entornos seguros, donde el manejo de los riesgos sea el más idóneo, sino que inclusive se ha elevado a ser una norma. Entonces, qué maravilla que hayan empresas que estén dispuestas a certificarse en esta norma. De una u otra manera, lo que están generando, ¿verdad?, en el entorno, en la competencia, es un gran anuncio de somos seguros, somos un espacio que está regulado en materia de salud ocupacional, nuestros colaboradores pues van a poder realizar sus funciones de la mejor manera, sin poner en riesgo su salud ni la integridad de sus vidas. Entonces esto pues es bastante relevante. Esta norma, la versión actual es la 2018, por cierto. Y bueno, ¿por qué veíamos o por qué hacíamos referencia a la norma? También estaba externando hace un momento que para Costa Rica pues contamos con el Ministerio de Trabajo, que igualmente regula que todas las empresas, desde la más pequeñita hasta la más amplia, cumpla con requisitos y con regulaciones para garantizar la seguridad de los trabajadores. Si no existiera esta dinámica, ¿verdad? Imagínense, en cualquier lugar de trabajo sería prácticamente un terreno, ¿verdad?, de peligro, donde constantemente habrían accidentes, muertes, lesiones, sin responsabilidad alguna y jamás de los jamases. Entonces, hoy vamos a conocer un poquito de cuáles son precisamente esas regulaciones en el país que garantizan los derechos, pero también las obligaciones de los patronos en esta materia. Vamos a referirnos a la Constitución Política, al Código de Trabajo, que es la ley número 2 de la República, y a la Ley de Riesgos del Trabajo, que es la número 6727. Y bueno, para el caso de la Constitución Política, perdón, hay varios artículos y de hecho los elementos que vemos resaltados en amarillito pues nos dan ese indicativo que hace referencia a la salud ocupacional. El artículo 50, por ejemplo, dice que establece que el Estado debe, cuando encontremos o veamos esa palabrita debe, ¿verdad?, es una obligación, un deber, no es que si yo quiero o si yo puedo, no, tengo que hacerlo. Entonces el Estado debe buscar el mayor bienestar para todos los habitantes mediante la organización y el estímulo de la producción y el reparto equitativo de la riqueza. Además, garantiza el derecho a un ambiente sano, a la protección del agua como bien nacional y el acceso al agua potable para todos. Esa parte de ambiente sano, ¿verdad? O sea, todos los esfuerzos que las empresas hacen para que ustedes y yo, mientras realizamos nuestras labores, tengamos a la mano servicios vitales, básicos al alcance, simple y sencillamente es respuesta a esta obligación que la Constitución establece. En el artículo 56 dice que se prohíbe que la libertad o la dignidad del hombre sean menoscabadas y que su trabajo sea degradado a la condición de simple mercancía. Entonces, en ambientes de trabajo que pueda ser que existan, pero pensaría yo que son una aguja en un pajar,
donde de pronto traten a un colaborador como si fuera basura, a una persona como si no tuviera dignidad. Si se tratara a un colaborador como, o más bien se obligara a un colaborador a exponerse a riesgos, eso simple y sencillamente está prohibido. La misma Constitución dice que eso está prohibido, porque ante todo está la dignidad del hombre o del ser humano. El Estado también debe procurar que todos tengan una ocupación honesta y útil, debidamente remunerada. O sea, nada es gratis. Tiene que haber una paga por cada labor que se realice. En el artículo 66 nos dice también que se impone a los patronos la obligación de tomar medidas necesarias para garantizar la higiene y la seguridad en el trabajo. Entonces, todas esas leyes, reglamentos que hay en las empresas donde nos obligan, ¿verdad? A tener, por ejemplo, una buena práctica de manufactura en temas de lavado de manos, buenos hábitos en cuanto al manejo de algunas materias primas, el uso de equipos de protección personal. Todo eso lo que está garantizando es higiene y seguridad en el trabajo, o sea que el patrono de esa empresa está cumpliendo con lo que le obliga la ley. Luego tenemos en el Código de Trabajo otros artículos. Déjenme ampliar. Ahí. El artículo 195, por ejemplo, hace una definición de lo que es el riesgo del trabajo. Y el riesgo del trabajo es todo accidente y enfermedad que ocurre a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que realizan. Entonces, cuando alguna persona realizando, qué sé yo, la manipulación de una máquina, tal vez se cae, se lesiona un brazo, se quebró una pierna, esa situación constituye, de acuerdo a lo que dicta el Código de Trabajo, un riesgo del trabajo. Y que obviamente la empresa tiene que ver cómo hace para solventar lo que ocasionó ese riesgo. Luego tenemos en el artículo 196 que se define como accidente de trabajo y sus implicaciones, lo que es la muerte, la pérdida o la reducción de la capacidad laboral. Entonces, cuando una persona fallece a causa de las tareas que realizaba en la empresa, eso es un accidente de trabajo. Cuando una persona viene y tiene una pérdida, por ejemplo, una amputación, ¿verdad?, de alguno de sus miembros, eso, según el Código de Trabajo, es un accidente de trabajo. Y todo lo que genere en una persona una disminución de su capacidad normal para realizar labores a causa de las que realizaba, también se define como accidente de trabajo. En el artículo 197 define la enfermedad del trabajo como el estado patológico producido por la acción continuada de causas originadas en el trabajo o medio ambiente. Entonces, todas las exposiciones que los trabajadores tienen de forma constante, continua, y que pueden generarle o que pueden resultar en una enfermedad, llámese por ejemplo un desgaste, una fractura, de pronto algún daño, ¿verdad?, a nivel muscular, a nivel de, de articulación, por ejemplo, termina siendo entonces una enfermedad. No recuerdo si por aquí había compartido yo el ejemplo. Si ya lo hice, ni modo, va por segunda vez. Una persona que conocí en su momento, una señora, ¿verdad?, que ya de hecho se había pensionado. Ella se pensionó por enfermedad. Precisamente tenía pues más de 25 años realizando una labor que le exigía hacer un movimiento constante todos los días, todo el día, de levantar el brazo para recoger un papel. Entonces cada vez que alguien llegaba a dejarle una documentación, ella tenía que elevar el brazo hasta donde estaba la mesa, ¿verdad?, donde la persona llegaba, recogía el papel, leía, firmaba, sellaba y volvía a levantar el brazo para entregárselo. Mire, ¿quién diría que algo tan, entre comillas, insignificante le iba a representar una enfermedad? Probablemente nadie se imaginaría que levantar el brazo todos los días por 25 años de forma
constante le iba a resultar en una falla significativa a nivel de hombro, donde ya estábamos hablando, ¿verdad?, de problemas en la parte motora, dolores agudos, inflamación, bueno, una pérdida por precisamente esta falla, ¿verdad?, que no se midió, no se valoró lo que iba a representar en una enfermedad. El artículo 198 bis dice que compete al Consejo de Seguridad Ocupacional como organismo técnico del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social establecer los manuales, los catálogos y las listas de dispositivos de seguridad, así como el equipo de protección y de la salud ocupacional de la actividad pesquera en general, aunque esta parte, perdón, se enfoca, ¿verdad?, en una actividad económica específica. No es extraño, ahora por lo menos aquí rescatar que es común que las empresas deban tener manuales en temas de salud ocupacional. Esto es necesario porque de no existir manuales, pues las cosas se harían a lo que se nos ocurre y las cosas no funcionan bien así. El artículo 214 establece las obligaciones del patrono, que dice que es investigar riesgos, denunciarlos al INSS. O sea que si un patrón descubre un riesgo que estaba presente en su empresa y se queda calladito, no dice nada, y después aparece un accidente donde hay una afectación directa a uno o varios colaboradores, si el INSS viene a investigar qué fue lo que lo generó y encuentra que el patrón sabía del riesgo y que no hizo nada, miren, ahí es un tortón, ¿verdad? Porque aquí en Costa Rica recordemos que las empresas están obligadas a pagar un seguro. El seguro obviamente es para cubrir gastos de atención médica, pero obviamente se espera que los accidentes no sean regulares, no se conviertan en un deporte, por supuesto, ¿verdad? Sean mínimos para que esta cobertura verdaderamente pues alcance para todos los que lamentablemente alguna vez vayan a exponerse, ¿verdad?, a un riesgo o a un peligro. También dentro de sus obligaciones están cooperar y adoptar medidas preventivas en salud ocupacional. Es común que en muchas empresas grandes existan inclusive departamento de salud ocupacional, que obviamente su labor va a ser esta parte, investigar, estar al tanto de cualquier posible riesgo, actuar, generar algún tipo de canal de comunicación para orientar, capacitar a los colaboradores, para ir eliminando, ¿verdad?, cualquier riesgo que esté presente, para anticiparse inclusive a algunos escenarios y que las personas sepan qué hacer si ocurre un evento u otro. Luego tenemos en el mismo Código de Trabajo dos artículos muy interesantes que son el 284 y el 285. Y digo que interesantes porque son las dos contrapartes de quienes participan en una relación laboral, que es el patrono. Bueno, aquí recuerdo que en la universidad hace muchos años nos decía un profesor ahí muy carga que aquí en Costa Rica nos gusta mucho usar este término patrono, ¿verdad? Y es un término pues bastante viejo que si nos pusiéramos a hablar un poquito de historia entenderíamos que ya ahorita no aplica o no debería de utilizarse. Pero bueno, en el código esto no se ha reformado. La palabra idónea sería hablar del empleador, no tanto del patrono. El patrono era como aquellos señores feudales, ¿verdad?, que tenían prácticamente no sirvientes sino esclavos. Entonces por ahí anda el tema ahí como dato curioso, pero bueno, el punto aquí es que la ley, ¿verdad?, le genera una lista de obligaciones tanto al dueño de la empresa, al que contrata, como a los que participan de las actividades laborales, o sea, los trabajadores. No solamente uno tiene obligaciones, las dos partes las tienen. Y vamos a ver que en el caso del patrón o empleador, la primera es permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de los centros de trabajo y la colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares referentes a la salud ocupacional. Y cuando habla de autoridades competentes, pues puede ser el mismo Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, la Caja, por ejemplo, que llegando a hacer alguna inspección, lo primero que dice el párrafo es
que le debe permitir hacer la inspección, o sea, no se le puede prohibir el acceso a. Y además se le debe permitir a estas instancias que si quieren colocar alguna rotulación relacionada a temas de salud ocupacional dentro de la organización, hay que permitírselos también. También dice que cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores en materia de salud ocupacional. Así que todas las capacitaciones que ustedes hayan recibido o vayan a recibir que tengan que ver con salud ocupacional es el cumplimiento de lo que la ley les exige a los patronos, que es capacitarlos. Cumplir con las normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional, o sea, todo lo que las leyes hagan referencia a temas de salud ocupacional, los patronos tienen la obligación de cumplirlo. No es que un patrón diga, no, mire, es que yo lo que tengo aquí es una pyme, una empresa chiquitica y como apenas somos 5 personas, pues la verdad es que yo no voy a cumplir con todas las leyes. Voy a cumplir con aquellas que a mí me parezcan, porque como soy pequeño, voy a hacerlo así. No, aquí no habla ni siquiera ni hace distinción de tamaño de empresa, dice patronos, o sea, eso aplica para todos en general. Y además, muy importante, otra obligación es proporcionar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. Hay 3 cosas importantes. Entonces, el patrono tiene la obligación de facilitarnos todos los equipos de protección personal que ocupemos para hacer nuestro trabajo, desde un casco, anteojos, algún tipo de zapato especial, algún tipo ¿cómo se llama esto? Chaleco reflectivo, por ejemplo. Si esto es necesario para salvaguardar nuestra integridad, el patrono es el obligado a dárnoslo. Pero vean que al final de la línea dice que debe asegurar su uso. O sea, no es que el patrón va a venir y me va a comprar a mí unos lentes porque resulta que yo tengo que manipular una máquina que de vez en cuando, ¿verdad?, puede estar expulsando a ciertas partículas que ponen en riesgo mis ojos. Entonces me compran los lentes, perfecto. Yo, y vamos a ver ahí la contraparte, cumplo con el usarlos, ¿verdad? Y también en cuidarlos. Pero resulta que si yo tengo, no sé, 30 años trabajando en el mismo puesto, probablemente esas gafas ya cumplieron su vida útil hace mucho tiempo. Entonces, el patrono también tiene que ser vigilante en que no solamente yo las use y las use bien, sino que también estén en buen estado y si no, pues va a tener que sustituirlas. Siempre y cuando, abro paréntesis, ¿verdad? Esa situación de que haya un cambio no sea por un mal uso. Eso es otra historia, ¿verdad? En el caso de los trabajadores, algunas de sus obligaciones en esta materia son someterse a exámenes médicos que establezca el reglamento de la ley o que bien ordenen las autoridades competentes, de cuyos resultados deberán ser informados. Las benditas pruebas doping, por ejemplo, ¿verdad? Que ya esto es bastante normal. Entonces, no es que a la empresa se le ocurrió hacerlo, es que obviamente hay un sustento, ¿verdad? O inclusive una base legal para aplicarlas, pero el trabajador no se puede negar a realizarlas. Y bueno, si se negó, sabe que en automático está despedido o no va a ser contratado. Y la parte también al final que dice que debe ser informado de los resultados. No es que me van a decir, mira, sí, ya salieron los resultados, ajá, ¿y cómo salió todo? No te puedo decir, es que eso es confidencial, no, por favor, o sea, si la prueba me la aplicaron a mí, yo debo conocer los resultados de esa prueba. Colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación en materia de salud ocupacional, así que nos toca ir a esas capacitaciones, aunque algunos digan que perecilla, que aburrido, hay que ir, esto es una obligación. Participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud ocupacional en los centros de trabajo, no sería raro, si no es que aquí ya alguien ha pasado por esa experiencia, que nos tomen en cuenta cuando haya que tal vez redactar o crear, ¿verdad?, algún programa, algún manual en temas de salud ocupacional. Entonces, si nos hacen partícipes de esta actividad, hay que asistir. Y por último, utilizar, conservar y cuidar el equipo y los elementos de protección personal
que obviamente el patrón no nos va a dar, porque a fin de cuentas, pues los equipos son para protegernos. Uno ve lamentablemente muchos casos de gente que a veces sufre de accidentes por la singraciada, porque esa es la palabra, la singraciada de que qué pereza, no me voy a poner el casco, ¿para qué? Nunca me ha pasado nada, nunca pasa nada, me la voy a jugar. Ah, sí, juéguese la verdad. Y la ley de Murphy, el día que no se lo puso, ese día le cayó algo en la cabeza, se rajó la cabeza y entonces a cuenta de que el patrono sí cumplió porque le dio el equipo, el que incumplió fue usted con su obligación por no usarlo. Entonces, estos son algunos elementos necesarios en materia de salud ocupacional según dicta este código. También en el artículo 286 vienen algunas particularidades acerca de los trabajadores. Dice que ningún trabajador debe impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional. Entonces, si por ahí tenemos un compañerillo medio problemático, ¿verdad? Que siempre pone trabas, que más bien hace las cosas al revés, que en vez de realizar o de cumplir una serie de requisitos, se los brinca, pues ahí está incumpliendo con lo que dicta un artículo, que es el 286. Tampoco puede o deben remover sin autorización los resguardos y las protecciones de las máquinas útiles de trabajo e instalaciones. Una vez ve también en la empresa que algunos colaboradores, tal vez los más viejillos, ¿verdad? No voy a generalizar, pero quiero dar a entender que generalmente los más viejillos en ciertos puestos a veces se sienten tan cómodos, ¿verdad? En lo que hacen, se saben todo de memoria y a ojos cerrados lo hacen, que a veces se toman algunas atribuciones de quitar rotulaciones o quitar advertencias porque dicen, ay, ¿esto para qué? Esto me estorba, esto no me gusta, mejor lo quito, de por sí ya yo sé que hay que hacerlo. No, si usted no tiene la autorización para hacer eso, no lo haga. Tampoco se deben alterar, dañar o destruir los equipos o los elementos de protección personal, de seguridad en el trabajo o negarse a usarlos sin motivo justificado. Tampoco se debe alterar, dañar o destruir perdón. Permítame un segundito. Ay, Dios. Perdón, dañar o destruir los avisos y advertencias sobre condiciones, sustancias, productos y lugares peligrosos, porque obviamente si yo destruyo, elimino, altero, cambio, ¿verdad? Un aviso, puedo poner en riesgo a otro compañero. Tampoco se deben hacer juegos o dar bromas. Ay, qué tirada, perdón, muchachos. No se deben hacer juegos o dar bromas que pongan en peligro la vida, la salud o la integridad del personal, de los compañeros de trabajo o de terceros. A veces uno ve, ¿verdad? Algunos compañerillos que hacen bromillas que de pronto parecen muy insignificantes, pero de ahí un accidente se puede dar por cosas muy sencillas. Típicas bromas de que alguien vino y le movió la silla a alguien para que... Perdonen, denme un momentito, por favor. Bueno, vamos a ver si ahora sí que tira cuando se le seca a uno la garganta. Les decía, con el tema de las bromas, ¿verdad? Casos que uno a veces ha visto
que por ahí un compañero le pareció muy gracioso moverle la silla a otro antes de que se sentara y pasó recto. Y eso termina a veces hasta en una fractura. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con este detalle y además que, eh, pues si encuentran a alguien haciendo bromas que pongan en riesgo la vida de algún compañero o su integridad, pues muy probablemente sea motivo de despido. Manejar, operar o hacer uso de equipos y herramientas de trabajo para los cuales no se cuenta con la autorización o el conocimiento. Bueno, si yo les contara por ahí un conocido que me dio una pena, el chiquillo tenía licencia para conducir vehículos normales y resulta que en la empresa estaba en periodo de prueba, eso es lo más triste. Era una empresa donde las bodegas pues utilizaban por supuesto tarimas con el producto que ahí se manejaba y halló muy gracioso intentar mover una tarima haciendo uso de este, se me olvida el nombre de esta máquina, bueno, de estos carritos, se me va el nombre, disculpen, que son precisamente para un montacargas, creo que es, no sé, para mover las tarimas, porque él dijo, no, esto es como un carro, es lo mismo, pero él no tenía licencia, no tenía ni siquiera la capacitación para hacerlo y adivinen qué, ¿verdad? Se subió al carrito, inclusive aquí falló, no solamente él falló, sino que falló el compañero que sí estaba autorizado para la labor porque le permitió hacer uso del carrillo ese. Y cuando fue a mover una tarima, se vino abajo todo el material que estaba en esa tarima. Ni les cuento lo que eso en dinero representaba. O sea, todo cayó al piso, como decimos aquí en Costa Rica, se despapalló, todo se despedazó, se derramó, fue algo desastroso. ¿Y qué le quedó al muchacho? Literalmente. Ni siquiera esperó a que lo llamaran de recursos humanos. Era obvio. Agarró sus cositas y se fue. Y ahí quedó. Entonces, la misma ley lo dice. Si usted y yo no contamos con la autorización ni con la licencia, el conocimiento necesario para manipular una herramienta, un equipo, por más fácil que parezca ser, no lo haga. No lo haga. El artículo 288 dice que en cada centro de trabajo donde se ocupen 10 o más trabajadores, se debe establecer la Comisión de Salud Ocupacional que a juicio del Consejo de Salud Ocupacional sean necesarias. Estas comisiones deberán estar integradas con igual número de representantes del patrono y de los trabajadores y tendrán como finalidad específica investigar las causas de los riesgos de trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y vigilar para que en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones de salud ocupacional. Así que generalmente, ¿verdad? En la industria médica van a existir ese tipo de comisiones de salud ocupacional porque obviamente deben hacerlo según dicta el código. Luego, los artículos que van del 297 al 299 hablan sobre la regulación que se debe dar en temas de inspección de salud ocupacional. Aquí las autoridades pueden ingresar a las empresas para verificar cualquier condición de salud y seguridad. No es raro que inclusive cuando algún colaborador ha venido observando una situación de riesgo y tal vez viene y hace eh, digamos que levanta su voz, ¿verdad? Y externa el peligro y el patrono no hace nada y no se corrige el riesgo, se pueden hacer denuncias anónimas perfectamente, ¿verdad? Para que las autoridades se hagan presentes y hagan una inspección. El artículo 305 habla sobre la responsabilidad patronal de que si el riesgo se causa por dolo o por negligencia del patrono, o sea, dolo es que no le dio la gana hacer nada, el trabajador o sus causavientes pueden reclamar indemnizaciones adicionales. Entonces, si simplemente el patrono no garantizó lo que la ley le estaba exigiendo, que ya vimos en otros artículos, que es proteger la vida, la integridad de sus colaboradores, si no lo hizo, si no fue suficiente y un colaborador sufre un riesgo de trabajo, una enfermedad,
La ley dice, ¿sabe qué, trabajador? O sea, está en todo su derecho de pedir una indemnización porque el patrono te falló. El patrono no cumplió con lo que la ley le exige. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ok, vamos bien entonces. Excelente. Luego un poquito en algunos casos es redundante, pero también está la ley de riesgos del trabajo, ¿verdad? Que esta viene a ampliar a algunos aspectos que acabamos de ver. Por ejemplo, el artículo 195 dice que constituye riesgo del trabajo los accidentes y enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o la reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades. Hay personas que tal vez en el trabajo vinieron, tuvieron una caída y de pronto, bueno, más allá del susto, en apariencia no pasa nada. Pero resulta que 2 semanas después aparecen dolorcitos, inflamaciones, molestias y hay que ir al médico. Entonces el médico que va a preguntar, mire, ¿qué le pasó? No, mire, es que no me ha pasado nada, a ver, haga memoria. Y de pronto, mire, es que hace 2 semanas yo me caí en el trabajo y usted fue al INS para que lo revisaran. No, no, es que no era nada. Bueno, ahí está la consecuencia. Cualquier agravación, o sea, de algo que parecía sencillo, se empeora la cosa a nivel de salud, eso también constituye un riesgo de trabajo. Y obviamente, pues la ley va a ampararlo para que reciba la atención necesaria. En el artículo 196 se denomina accidente de trabajo a todo accidente que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta durante el tiempo que permanece bajo la dirección y la dependencia del patrono o de sus representantes y que puede producirle la muerte o la pérdida o la reducción temporal o permanente de la capacidad para el trabajo. Artículo 197. Se denomina enfermedad del trabajo a todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora, y debe establecerse que estos han sido la causa de la enfermedad. Entonces, por eso les decía, aquí amplía un poquitito lo que ya nos mencionaba el código anteriormente. Así que bueno, entendiendo, porque por lo menos esa es la idea de estas diapositivas que hemos visto, debemos entender que existe legislación que cubre a los trabajadores, que obliga a los patronos a garantizar precisamente ofrecer ambientes seguros para laborar. Antes de iniciar nuestras labores debemos hacer un hábito o por lo menos tener buenos hábitos, por ejemplo, conocer los riesgos a los que nos enfrentamos cada día en el ambiente que nos encontramos. No es lo mismo los riesgos que debe afrontar, por ejemplo, un operario que de pronto nada más utiliza un microscopio, a uno que tal vez tiene que manipular maquinaria de corte, ¿verdad? No es lo mismo el riesgo al que se expone un laboratorista químico, al que se expone, por ejemplo, un colaborador del área de calidad. Entonces, son diferentes riesgos, pero indiferentemente el que sea, debemos conocerlos, estar alerta de que están presentes. Es importante saber más de los microorganismos reactivos que se manipularán, si fuera el caso, saber medidas de contención, si se manifiesta, ¿verdad? Un peligro, un riesgo, qué debo hacer, qué puedo y qué no puedo hacer. Entrenarnos, capacitarnos, nunca se queden ustedes con dudas de ¿y qué pasa si esto ocurre? Me quedo quedito, no hago nada, me quedo callado, lo informo, actúo, me pongo a jugar de Superman. O sea, no, tengo que averiguar qué me corresponde hacer y saber qué hacer en casos de accidentes, derrames y mordeduras. Necesitamos estar informados, muchachos y muchachas, esto es importante. Bien, otro término importantísimo acá, también en tema de salud ocupacional, la bioseguridad. ¿Qué es esto? Bueno, son todas las medidas preventivas
que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad de las personas, brindando cuidados frente a diferentes tipos de riesgo. En otras palabras, la bioseguridad es la protección de la vida. La bioseguridad es una disciplina preventiva e integral y establece aspectos, por ejemplo, como lo que son el manejo de los residuos, dónde se debe desechar cada material, cómo se deben tratar luego esos desechos. También la bioseguridad trata aspectos sobre el transporte adecuado de todo material químico o biológico, de manera que sea seguro para el entorno y las personas. También abarca la seguridad de todos los trabajadores en ámbitos como bioquímicos, farmacéuticos, investigadores, médicos, técnicos, personal de limpieza. Y por último, también abarca el uso de sustancias químicas que pueden afectar a los seres vivos, causándoles un daño agudo, crónico o toxicidad acumulativa, tener efectos corrosivos, explosivos y causar inclusive enfermedades, entre otros. Entonces, estos 4 puntos hacen referencia a los elementos que contempla la bioseguridad. Y los objetivos de la bioseguridad son prevenir enfermedades que puedan transmitirse, evitar exposiciones laborales que obviamente sean peligrosas, el manejo de infecciones intrahospitalarias, el manejo de infecciones en casa o lugares de trabajo, disminuir el riesgo asociado al trabajo en el laboratorio, minimizar el riesgo de contaminación o alteración del ambiente. Y para lograr estos objetivos, la bioseguridad va a analizar todos los posibles riesgos y van a elaborarse entonces en función de eso normas y procedimientos que obviamente deben ser conocidos por el personal que se puede ver afectado. ¿Por qué es importante la bioseguridad? Porque es para la vida de las personas. A través de la bioseguridad se van a poder evitar la propagación de miles de enfermedades, de virus, de bacterias, y también nos va a ayudar a tener prevención de las diferentes enfermedades infecciosas emergentes. Y bueno, conociendo entonces o entendiendo lo que es la bioseguridad, resulta y sucede que existen las normas de bioseguridad. ¿Y qué es esto? Son las medidas destinadas a controlar factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos y químicos. Las normas de bioseguridad, están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas en servicios de salud vinculadas a accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales. ¿Por qué debemos cumplir con estas normas? Porque así vamos a proteger la salud de los trabajadores y la nuestra, por supuesto. Se van a prevenir la propagación de infecciones y la exposición a riesgos biológicos, químicos y físicos. Estas medidas van a ser esenciales para evitar todo tipo de enfermedades, para asegurar el ambiente laboral y para cumplir con normativas legales, lo que veíamos al inicio. Estos son los 3 principios de la bioseguridad: la universalidad, el uso de barreras de protección y la eliminación de material contaminado. Decimos que la universalidad porque las normas de bioseguridad son universales, o sea, todo ser humano en este planeta debe cumplirlas y puede cumplirlas. No es que porque yo soy mujer, ay, yo soy excepción. O porque yo diga, mira, es que como yo vivo en Alajuela, yo soy excepción. No, no se puede hacer excepción de ningún tipo, ni por raza, ni por credo, por nada. O sea, hay que cumplirlas. Recordemos cuál es el objetivo: protegernos de riesgos, protegernos de cualquier exposición peligrosa a agentes contaminantes, a agentes biológicos que pueden dañar mi salud o la de otras personas. El uso de barreras, el otro principio, pues es un poquito inclusive lo que se mencionaba en el código de trabajo, que es el uso de equipos de protección personal, ¿verdad? Que obviamente son facilitados por el patrono y que nosotros debemos utilizar para poder resguardarnos, protegernos. De hecho, se les llama barrera, porque cada vez que usted se pone un lente, una gabacha, unos zapatos de protección, una cofia,
usted está generando una barrera entre el ambiente y su piel y su cuerpo. Y así está protegiéndose. Y por último, la eliminación de material contaminado. O sea, que todos los procedimientos que las empresas realizan para decirnos, mire, este desecho tenés que botarlo en este basurero. Este color es para desechos peligrosos, este es un color para desechos regulares o normales. Todo ese tipo de mecanismos que garantizan una buena manipulación de material contaminado pertenecen al principio o es uno de los principios de la bioseguridad y son necesarios porque son parámetros estrictos de seguridad que de no cumplirse, imagínense la clase de contaminación que estaría ahí expuesta para todos los seres humanos. Imagínense en un hospital la cantidad de contaminación que hay, virus, bacterias, y si eso no se manejara bien, creo que tal vez no habría humanidad ahorita, ¿verdad? Hablando de los desechos, hay varios tipos de desechos. Entonces, déjenme por acá ampliar un poquito. Tenemos la clasificación o tres clasificaciones que son los desechos tipo A la izquierda en pantalla, que son todos los residuos biocontaminados. ¿Y de dónde surgen estos? De pacientes, cuando fueron atendidos, que tienen secreciones, líquidos orgánicos. Todo material biológico también, como cultivos y medios de cultivo provenientes de laboratorios clínicos, de vacunas vencidas o de inutilizadas, residuos quirúrgicos y patológicos y también punzocortantes. Entonces, todos los elementos que entren en estas descripciones pertenecen a desechos clase A, que son muy peligrosos. Luego tenemos los desechos tipo B, residuos especiales. Aquí también tenemos residuos químicos peligrosos, que pueden ser recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos tóxicos, corrosivos, inflamables o explosivos. Residuos farmacéuticos como medicamentos vencidos o no utilizados y también residuos radioactivos, muy peligrosos. Y por último, los clases C, que son los residuos comunes de oficina, por ejemplo, papel, cartón, cajas, plásticos, restos de alimentos. Esos son clase C. Y para cada uno de estos desechos debe haber un procedimiento para que no se vayan a mezclar, para que no vayan a exponer el riesgo que representan, ¿verdad?, al entorno. Y un procedimiento bastante común es el uso de colores, ¿verdad? Bien sean los basureros o en las bolsas para desecharlos que se utilizan. En esto que vemos en pantalla, podemos ver que en el caso de bolsas o receptáculos de color rojo, serían los que se utilizan para desechos biocontaminados. Si fueran verdes o en color negro, se utilizan para desechos comunes. En color amarillo para desechos especiales y en color gris para reciclaje. Y de hecho podríamos encontrar algunas otras, ¿verdad? Codificaciones de colores muchísimo más explícitas en temas de reciclaje, pero obviamente para efectos nuestros lo que nos interesa aquí rescatar es que debemos siempre ser bastante responsables acerca de la colocación correcta de los diferentes desechos en el espacio asignado, ¿verdad? Para no generar una contaminación cruzada. Algunos conceptos también súper importantes acá son los que vemos en pantalla, el concepto de séptico, antisepsia y asepsia. Por ahí decía un compañero hace unos grupos atrás, uy, profesor, parece un trabalenguas. Bueno, séptico, ¿verdad? El primer concepto que tenemos ahí a la izquierda en pantalla. ¿Qué es eso? Eso es la presencia de infecciones y pudrición. Y por ahí puse pues una imagen un poquillo alusiva. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, me imagino que sí, cuando hablamos en las casas que dicen, ay, mire, es que el tanque es séptico. ¿Y qué es eso? Bueno, es un tanque donde van todos los desechos orgánicos, ¿verdad? Del sanitario. Entonces, teniendo eso presente, estamos visualizando, ¿verdad? Lo que
representa esta palabra, que es la presencia de algo sumamente peligroso, contaminado, donde hay infección, donde hay pudrición. Antisepsia, el concepto que está en el centro, es la destrucción de gérmenes por el uso de antisépticos, o sea, a través del uso de sustancias antisépticas, yo puedo hacer de un lugar que está séptico, hacerlo asepsia, que es el tercer concepto que tenemos ahí a la derecha, porque la asepsia es la ausencia de toda clase de microorganismos patógenos y de materia séptica. ¿Ok? Y estos conceptos pues acompañan bastante lo que son las labores, ¿verdad? Específicamente en industria médica, inclusive en industria alimentaria. Precisamente porque el tipo de manipulación, el tipo de productos que ahí se fabrican, pues representan o pueden generar un impacto directo, ¿verdad? En pacientes, en clientes o en usuarios, si no se trabajan suficientemente bien estos conceptos. Imagínense en un dispositivo médico que esté séptico, jamás, ¿verdad? O que inclusive apliquemos o intentemos aplicar una antisepsia en una superficie, pero que el antiséptico que se está utilizando no sea el correcto. O que cuando nos digan, mira, ese producto está 100% con asepsia, y que nosotros entendamos qué significaba eso, o sea, que está libre de microorganismos patógenos. Antisépticos, hablando de antisépticos, estos son sustancias, ¿verdad? Químicas que por supuesto deben ser aprobados, autorizados, comercializados de forma legal para ser utilizados sobre la piel de forma segura y que inhiban, ¿verdad? O eviten el crecimiento y la reproducción de microorganismos de forma acelerada. Hay muchos tipos de antisépticos, pero los más comunes para nuestro interés son estos que tenemos por acá en pantalla: la clorexidina, el alcohol, el yodo y el agua oxigenada, por ejemplo, son productos que entran en la clasificación de antisépticos. Y bueno, resulta y sucede, si ya entendimos lo que es la asepsia, que hay dos tipos de asepsia. Recordemos que la asepsia, ¿verdad?, es la ausencia de entornos, ambientes o lugares que estén contaminados o sucios. Entonces, los dos tipos son la asepsia médica y la asepsia quirúrgica. La médica es la que se realiza para proteger al personal y a los pacientes que están en un centro sanitario, por ejemplo, un hospital, con el propósito y el objetivo de evitar infecciones. Entonces, cuando al personal le dicen, bueno, lávese las manos, aplíquese alcohol en gel, mire, vea, esta venda no se la puede tocar, debe hacerse un buen lavado con este producto, aplíquese tal producto. Esto es asepsia, cuando es dirigido a las personas. Pero también está la asepsia quirúrgica, que es la esterilización completa de un lugar o de un área. De hecho, se habla de la ausencia total de bacterias en un área. Entonces, como vemos ahí en la pantalla, ¿verdad?, una persona que está pues limpiando una sala de cirugía, los procedimientos que ella realiza allí se conocen como asepsia quirúrgica. ¿Se entiende esa diferencia, muchachos? A ver si me pueden confirmar. Ok, excelente. Gracias. Por aquí tenemos algunas medidas de asepsia. No las voy a leer todas. Ustedes se pueden dar una revisadita finalizada la clase. Esta tablita lo que nos permite ver son las diferentes áreas o actividades donde se puede aplicar la asepsia, y se define la acción, con qué frecuencia debe hacerse y quién debería ser el responsable. Entonces, al azar voy a escoger dos. La segunda, por ejemplo, que dice superficies y equipos. Aquí una acción
de asepsia para esta área puede ser limpieza de mesas, estantes y pisos, desinfección de equipos críticos, esterilización de instrumentos y materiales. ¿Con qué frecuencia se debería de hacer esto? Bueno, en el caso de la limpieza de las mesas, dice que al inicio y al final del turno. En el caso de la desinfección de equipos críticos, dice que es antes de cada uso. Y en el caso de la esterilización de instrumentos y materiales, dice que según el protocolo. ¿Y quién es el responsable? Para el caso de las mesas, los operarios de limpieza. Para el caso de la desinfección de equipos críticos, los operarios de producción. Y para el caso de la esterilización de instrumentos y materiales, el personal de esterilización. Entonces vemos que verdaderamente, ¿quién diría que para una aplicación de asepsia en superficies y equipos, pues hay mucho que abordar, hay muchos responsables? A veces uno escucha gente que diciendo, eso a mí no me toca, eso le toca al de la limpieza. Bueno, cuidado, puede hacer que hayan lugares específicos asignados a mi trabajo, que la asepsia sea mi completa responsabilidad. Por ahí, como otro ejemplo para leer, el que dice protocolos y registros. Aquí la acción de asepsia sería documentar la limpieza, la esterilización y el mantenimiento que se ha realizado en las diferentes áreas, con qué frecuencia, con cada actividad, quién es el responsable, pues el operario y el supervisión a cargo. Y auditorías internas y externas que deberían de ser programadas mensual, trimestral o anualmente por el área de calidad para determinar si efectivamente las acciones de asepsia que se están realizando en las diferentes áreas y actividades están cumpliendo correctamente con el objetivo. Este es un ciclo de asepsia. Si vemos ahí la numeración, ¿verdad? En el recuadro, en el círculo, el paso número 1 siempre va a ser la limpieza, ¿verdad? Que es la acción y el efecto de eliminar la suciedad de una superficie a través de métodos físicos o químicos. Luego viene la desinfección, que es el procedimiento que reduce, vea que ahí no dice elimina, dice reduce el número de microorganismos presentes en las superficies. Paso 3, la antisepsia, que es el empleo de medicamentos o de sustancias químicas para inhibir el crecimiento, destruir o disminuir el número de microorganismos de la piel, la mucosa y todos los tejidos vivos. Paso 4, la esterilización, que es el proceso mediante el cual se destruyen todos los microorganismos viables, presentes en un objeto o superficie, incluidas las esporas bacterianas. Y por último, el 5, que es la asepsia, que es el conjunto de procedimientos que tienen por objetivo impedir la penetración de gérmenes en el sitio que no los contenga. ¿Okay? Ese es el ciclo de asepsia. ¿Cuáles son las consecuencias de las prácticas inadecuadas relacionadas con la asepsia y la bioseguridad? Por ejemplo, los equipos de seguridad y las instalaciones no estarían adecuados para trabajar porque existirían microorganismos que no se conocen y que pueden generar enfermedades en humanos sanos. Otra consecuencia podría ser que la seguridad de los trabajadores no sería la ideal para prevenir accidentes y enfermedades. Tampoco, o más bien, se correría el riesgo de la propagación de enfermedades en seres humanos y animales. Y por último, recordemos, todos nosotros tenemos planes de vida a corto, mediano y largo plazo. Y por esto debemos buscar siempre los procedimientos que son seguros y adoptarlos, ¿verdad? Como conductas normales y cotidianas de nuestra vida. No es porque me están viendo, no es porque me pueden llamar la atención que lo voy a hacer. Es que el cumplimiento de las normas de bioseguridad garantizan mi seguridad, la seguridad de mis compañeros y también la de mis seres queridos. Porque recordemos que si ustedes o yo no hacemos correctamente los procedimientos de asepsia o de bioseguridad, nos podemos contaminar, contagiar y llevar eso a nuestras casas. Entonces, de verdad que aquí debe haber una conciencia
de lo importante que es llevar al pie de la letra todos los procedimientos que se dicten en la empresa para proteger nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Y hablando de la esterilización, un dato curioso, no existen grados de esterilización. O es estéril o no está. Yo no puedo decir, mire, es que esta aguja está a un 50% de estar estéril. No. O la aguja está estéril o no está estéril. No hay puntos medios. La esterilización es un proceso que persigue la reducción de la carga biológica de un utensilio al menos a su millonésima parte y consiste en una eliminación de vida microbiana que logran eliminarse solamente a través de métodos físicos como la radiación o químicos o químico gaseosos, perdón. Los métodos de esterilización físico son 4. Haciendo uso de calor seco, de vapor, de gas óxido de etileno o a través de la radiación ionizante no ionizante. Y los métodos de esterilización químicos, porque me devuelvo para que no se me pierdan, vean que tenemos 2 métodos. Y los químicos es a través del uso de alcoholes como el etílico, cloros como el hipoclorito de sodio, formaldehídos como el formol, fenólicos, los cuaternarios de amonio como benzal y jabones, los glutaraldehídos como el Sidex, los yodóforos como isodine, peróxido de hidrógeno como el agua oxigenada que conocemos más comúnmente o como el ácido acético que es el vinagre. Entonces a través de esos 2 métodos, físico y químico, es que se puede lograr la esterilización y obviamente va a depender de lo que digan los procedimientos internos de la empresa, ¿verdad? No se puede aplicar los mismos métodos a todo el equipo de forma generalizada. Tienen que haber obviamente algunas salvedades, hay equipos que podría ser que son más sensibles, ¿verdad?, a ciertas sustancias y obviamente eso tendríamos que conocerlo de anticipado. Y bueno, hablando de estándares, de normas, decíamos al puro inicio de la clase, ¿verdad?, cuando mencionábamos la norma ISO 45001, que las normas vienen a regular, a estandarizar y a generar un mayor impacto en la imagen de las empresas que cuentan con esas certificaciones. Y resulta y sucede, ¿verdad?, que para efectos de la esterilización, aunque ustedes no lo crean, existen normas y específicas para dispositivos médicos, ¿verdad? La esterilización en la industria de dispositivos médicos está regulada por normas internacionales que aseguran la validación, el control y la documentación del proceso. Y aquí tenemos una lista, ¿verdad?, bastante amplia de las normas que tienen que ver con temas de esterilización. Por ejemplo, la 11.135 es una norma de esterilización con óxido de etileno, o sea, prácticamente para los diferentes tipos de esterilización que hay, existen normas que regulan o que generan esa normativa. La 11.137 habla sobre la esterilización por radiación, la 17.665, esterilización por vapores, la 14.937 habla sobre requisitos generales para los métodos de esterilización, la 11.737-1 y -2 habla sobre ensayos microbiológicos de carga biológica y esterilidad. La 13.485, que nosotros vamos a conocer a detalle en el módulo 4 de este programa, habla sobre los sistemas de gestión de calidad para dispositivos médicos. Y por último, la 10.993-7 sobre los límites de residuos de óxido de etileno. Así que, como dicen, no hay que inventar el agua tibia. Si en la empresa donde trabajamos existen métodos de esterilización como los que vemos en pantalla, muy probablemente podemos usar de referencia lo que la norma dicte, ¿verdad?, para hacer un buen procedimiento. Y uno de los últimos temas que vamos a abarcar hoy es un tema que se llama la excelencia operacional.
Pero bueno, para entender el concepto nos devolvemos un poquito y vamos a ir a repasar en esencia los dos conceptos que componen este último. En el caso de la excelencia, la palabra en sí solita, excelencia, ¿qué es eso? Bueno, según la Real Academia Española de la Lengua, dice que la excelencia es todo aquello superior en calidad o bondad que se hace digno de singular aprecio o estimación. ¿Ve qué bonito? Pero también tenemos la otra palabra que es operación, y siempre usando de referencia la RAE, dice que operación es la ejecución de algo. Entonces, cuando unimos los dos conceptos, excelencia y operación, podríamos decir que esto es la ejecución de una alta calidad. Entonces la RAE nos deja entrever un interesante significado acerca de lo que representa estas dos palabras unidas. Pero bueno, hay que hacer hincapié en la necesidad de una excelencia global en todas las empresas y específicamente en industria médica. Esto es esencial. ¿Para qué es importante hablar de excelencia global? Bueno, a través de ella, las empresas hoy en día pueden maximizar su eficiencia y su rentabilidad a través de las operaciones que realizan, siempre bajo un control, con un valor máximo de la unidad de negocios, o sea, de sacarle el jugo a lo que se tiene. Y cuando hablamos de sacarle el jugo a lo que se tiene, nos referimos a los activos industriales, pero también no se puede menospreciar mejorar la seguridad, ¿verdad? Del trabajo, mucho de lo que hemos desarrollado durante la clase hoy, y reducir el impacto ambiental negativo, que esto en los últimos años ha tenido mucha fuerza. Las empresas hoy han entendido la relevancia de que haya un compromiso con el ambiente. No puede ser que la empresa simplemente esté pensando en producir, ganar, y que estemos desatendiendo la seguridad del trabajador, ni menos sigamos dañando al medio ambiente. Hay que encontrar un equilibrio entre esas tres variables. Entonces, bajo este concepto de excelencia global, ¿verdad? Esto nos conduce a a la entrega puntual de bienes y servicios competitivos a clientes. Y para implementar exitosamente un programa de excelencia operacional, se deben trabajar simultáneamente todas y cada una de las áreas. ¿Cuáles? Las áreas relacionadas con la administración de activos físicos, la innovación, la tecnología, la resiliencia, la sustentabilidad, la externalización, la tecnología de la información y la competencia global, por ejemplo. Esto a través de la aplicación de políticas de formación, de motivación, incentivación, reconocimiento y desarrollo eficaz del talento humano, fundamentadas en la misión y enfocadas en la visión corporativa. Entonces, ¿qué es excelencia operacional o también conocida como excelencia operativa? Primero, es una filosofía de liderazgo, de trabajo en equipo y de resolución de problemas. Es un proceso de ejecutar una estrategia de negocio de forma más confiable y coherente que la competencia, lo que se traduce en mayor ingreso, menor riesgo operativo y menor costo de operación. No se trata de reducir recursos, sino de averiguar cómo aplicarlos mejor, lo que decía hace un instante de acerca de sacarle el jugo. Hay varias metodologías que las empresas pueden implementar para lograr la excelencia operacional. Aquí nada más vamos a mencionar 4 métodos posibles. Por ejemplo, está el Lean Manufacturing, ¿verdad? Esta es una filosofía que nos permite gestionar la eliminación de todo lo que represente un desperdicio. Y el desperdicio no se puede entender solo de materiales. El desperdicio puede también abarcar el tiempo, excesos de movimientos, defectos, sobreproducción, todo esto son desperdicios. Entonces, el Lean Manufacturing lo que dice es, vamos a hacer esfuerzos para identificar dónde hay desperdicios. Y cuando los identifiquemos, vamos a generar procedimientos más productivos sin que esto afecte la calidad. El objetivo entonces del Lean Manufacturing es
hacer más con menos, entregando valor al cliente de forma eficiente. Por ejemplo, reducir pasos innecesarios en la línea de producción para ahorrar tiempo. Eso es un logro de una implementación del Lean Manufacturing. A veces se hacen demasiados pasos y se pueden reducir y se obtiene el mejor resultado ahorrando tiempo. También está el Kaizen o Kaizen, como quieran llamarle, que es una filosofía japonesa de mejora continua. Esta es una metodología que promueve pequeños cambios diarios hechos por todos los empleados para mejorar los procesos, la seguridad, la calidad y el ambiente de trabajo. Ejemplo, ajustar la posición de herramientas para facilitar el trabajo y evitar errores. O sea, no son cosas muy complejas. También está el 5S, que también es una herramienta japonesa de orden y limpieza que mejora la eficiencia y la seguridad del lugar de trabajo. Cada S, porque se llama 5S, representa un paso que en japonés empieza con la letra S. Obviamente cuando lo traducimos al español pues no aplica. Pero por ejemplo, la primera letra es el seiri, que significa clasificar, o sea, eliminar las cosas que son innecesarias de un lugar. El seiton significa ordenar, que sería ubicar cada cosa que nos dejamos en el paso anterior en un lugar específico. El seiso, que sería la tercera, es limpiar, o sea, mantener todo siempre limpio. El seiketsu es estandarizar, que es establecer normas y rutinas. Y el chitsuke es disciplina, o sea, mantener y mejorar los hábitos. Ejemplo de cómo se puede implementar un 5S: señalizar áreas, eliminar objetos inútiles y mantener los equipos limpios. Y por último, la otra metodología que también se puede utilizar para lograr la excelencia operacional es el Six Sigma, que es una metodología que busca reducir la variabilidad y los defectos en los procesos mediante el uso de datos y análisis estadístico. Su meta es lograr una calidad casi perfecta, solo 3.4 defectos por millón de oportunidades. Ejemplo de un Six Sigma es analizar las causas de errores en un producto y eliminarlas para que no se repitan. ¿Cómo se logra la excelencia operacional? Bueno, se puede lograr a través de estos esfuerzos que vemos en pantalla. Dejar fluir, conocer al cliente, implementar la esencia del Kaizen o Kaizen, ya lo veíamos, ser transparente, o sea, no andar maquillando, ni tapando, ni inflando los datos que están ocurriendo, capacitar a las personas, ir al Gemba, que es hacer un seguimiento de las acciones correctivas y preventivas, en fin, hay muchas formas de lograrlo a través de las herramientas que acabamos de ver y también a través de estos esfuerzos que están en pantalla. ¿Cuáles son los elementos de la excelencia operativa? La calidad del producto o servicio. Las empresas tienen que ser capaces, bueno, la empresa que implementa esta filosofía, excelencia operativa, tiene que ser capaz de hacer las cosas bien siempre desde el principio. Rapidez. La empresa tiene que hacer una buena gestión del tiempo. ¿Y a qué tiempo nos referimos? Al que transcurre desde el momento en que el cliente pidió el producto hasta que ese producto llegó a sus manos. Fiabilidad es el cumplimiento sistemático de los plazos acordados de entrega. Si yo le prometí al cliente, mire, ese producto, ese lote de productos va a llegar a sus manos dentro de un mes, en un mes tiene que recibirlo. Si se puede antes, mejor. Flexibilidad es la capacidad para hacer cambios rápidamente, como de diseño, variedad, volumen, fechas. Que si el cliente dice, mira, yo sé que te pedí que las piezas fueran negras, pero ¿será que podemos hacer una modificación y ahora ocupo que también tengan una raya blanca? La flexibilidad de poder decirle que sí, eso es parte de la excelencia operativa en temas de flexibilidad. Costos, la gestión de los procesos de transformación para generar productos y servicios. O sea, el costo nunca se debería de transferir al cliente porque el costo es una responsabilidad de la empresa. Así que todo lo que se pueda generar para minimizar los costos de producción termina siendo también respuesta a la excelencia operativa. Y bueno, empezamos la clase con temas de salud ocupacional y luego entramos en temas de excelencia operacional.
¿Cómo relacionamos estos dos conceptos? Porque tienen que relacionarse. A ver, en el caso del ambiente de trabajo seguro, la excelencia operativa debe promover la identificación y el control de riesgos laborales, lo cual va a reducir accidentes y enfermedades ocupacionales. En cuanto a la estandarización de procesos, los procedimientos bien definidos van a asegurar que el personal siga prácticas seguras para su salud física y mental. En temas de mejora continua, los indicadores de salud ocupacional, por ejemplo, los accidentes que se presentan, el ausentismo, la ergonomía, estos deben monitorearse para aplicar acciones correctivas y preventivas. Entonces, por ejemplo, en una planta de industria médica, aplicar 5S puede reducir el riesgo de caídas, de contaminación o de exposición a sustancias peligrosas, de manera que sí existe una relación directa entre la excelencia operacional y la salud ocupacional. Pero también la excelencia operacional se puede relacionar con la asepsia, que fue otro tema que vimos. Por ejemplo, el control de la contaminación. La excelencia operativa debe buscar eliminar fuentes de error o de impurezas. La asepsia garantiza procesos y productos libres de microorganismos. La estandarización y disciplina. Bueno, son procedimientos con procedimientos estandarizados se puede asegurar que la limpieza, la esterilización y la manipulación sean uniformes y efectivas. En cuanto a la cultura de la calidad, un entorno limpio, ordenado y controlado va a reforzar la cultura de la seguridad y la excelencia. Ejemplo, la aplicación rigurosa de protocolos de limpieza y de esterilización se alinean con el principio de hacer bien a la primera, que es un principio de la excelencia operativa. Y también tenemos la relación que hay entre la excelencia operacional y la bioseguridad, que fue otro tema que también abarcamos. En temas de la prevención de riesgos biológicos, la bioseguridad busca proteger al personal y al entorno de agentes infecciosos. La excelencia operativa promueve la prevención y el control sistemático. En el cumplimiento normativo, ambas requieren cumplir regulaciones, por ejemplo, la ISO 45001, que fue lo que vimos al puro principio, o las normas de salud pública. La cultura organizacional responsable, ambas fomentan hábitos seguros, el uso de EPP, equipo de protección personal, y el compromiso del personal con las buenas prácticas. Ejemplo, un sistema de excelencia operativa incorpora el monitoreo de incidentes biológicos y la capacitación continua en bioseguridad como parte del ciclo de mejora. Así que en conclusión o en conclusiones, nosotros podemos decir no solamente de lo que vimos hoy, sino de lo que hemos logrado ver en las últimas 4 semanas. La industria médica es el motor económico y global y estratégico en Costa Rica actualmente. Por algo le dicen la gallinita de los huevos de oro. Costa Rica destaca como un centro de exportación de dispositivos médicos. Y esto está creciendo. No sé si lograron ver un anuncio que por ahí pasó, o más bien un reportaje que por ahí pasó el coordinador la semana pasada, ¿verdad? Con una planta nueva que viene a fortalecer y ampliar también la demanda laboral. Innovación y sostenibilidad siempre van a ser la clave en el futuro. La colaboración público-privada fortalece el ecosistema. Recordemos que hablábamos de que la industria médica en Costa Rica es un ecosistema. La excelencia operativa implica lograr que todos los procesos de una organización sean eficientes, seguros, estandarizados y en mejora continua, buscando 0 errores, 0 desperdicios y 0 incidentes. Su base son metodologías, como ya las vimos, como el Lean Manufacturing, Kaizen, 5S y Six Sigma, que promueven disciplina, orden y prevención. Sin salud, sin asepsia y sin bioseguridad, no hay excelencia operativa. Y sin excelencia operativa, no se sostiene la salud ni la seguridad del trabajo. ¿Okay? Esa última, por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención porque creo que encierra, ¿verdad?, la relevancia de los temas que hemos visto particularmente en esta clase. O sea, no podemos hablar de asepsia si no hablamos de salud,
No podemos hablar de excelencia operativa si no hablamos de salud ocupacional, por ejemplo. Todo esto está estrechamente relacionado. Ya vimos que son elementos de carácter obligatorio que respalda obviamente la ley para garantizar la seguridad de las personas y obviamente pues al final los productos o servicios que se ofrecen a clientes externos vienen a ser pues un espejo de los esfuerzos que se hicieron en materia de excelencia operativa. Ok, ¿alguna pregunta, muchachos, muchachas? ¿Algún comentario, algún aporte? Que es súper bienvenido. Todo clarito. Gracias ahí por confirmar. Excelente. Bueno, yo espero que ya con hoy que completamos el segundo módulo de este programa, pues aquí todos y todas se sientan muchísimo más estables, más tranquilos, más confiados, digamos que más familiarizados con este proceso formativo, con la plataforma, ¿verdad? Y obviamente pues yo esperaría que también se sientan bien motivados con todos los temas que abordamos cada semana, porque verdaderamente son temas actualizados, ¿verdad? Temas que se adaptan a la situación que estamos viviendo en nuestro país y a nivel mundial. Y obviamente la industria médica vino para quedarse. Si de algo yo puedo estar segura es que quien tenga un trabajito en industria médica, pues prácticamente tiene estabilidad, por supuesto, siempre y cuando cumpla, ¿verdad? Pues con todos los procedimientos, sea responsable, y tenga esta visión de que su trabajo vale mucho, de que su trabajo, su aporte en la empresa puede cambiar la vida de un paciente y creo que eso es una reflexión, ¿verdad?, que nos debe acompañar en todo momento. Ok, chicos y chicas, ya aquí lo que es la prueba o el examencito para esta semana igualmente está disponible. Aquí se los muestro. Cierra de hoy en 8 que cae 2 de febrero a las 12 de mediodía. Si Dios lo permite, pues ya para la próxima semana estaríamos entrando en lo que es el módulo 3, que es el de control de calidad. Y pues, como siempre, si surgiera alguna situación, tuvieran alguna preguntita en el transcurso de la semana, por favor me lo hacen saber vía correo electrónico de IPEA. Así que si todo está clarito, si no hay alguna preguntita o algún aporte, sería todo por hoy. Que tengan una feliz noche.